Muy buenas, bienvenidos a OPO 2022. Mi nombre es Carmen, trabajo en la Agencia Tributaria de Ferrol como agente tributario. Muchas gracias Opositates por permitirme colaborar un año más con ellos en este tipo de eventos y la charla de hoy es sobre la nómina de un funcionario. Tener en cuenta que os voy a hablar de manera general de cualquier nómina, pero también se va a ver influenciada esta charla por mi experiencia personal, puesto en cada ministerio, en cada organismo, las nóminas pueden ser diferentes. En una nómina de cualquier funcionario tiene que tener siempre una misma estructura. Tiene que haber un apartado donde se reflejen vuestros datos, otro donde los conceptos que te pagan, llamados percepciones, retribuciones o abonos, un tercer apartado en los que constan los conceptos que te retienen, normalmente conocidos como deducciones, y por fin lo que vas a recibir en tu cuenta, el salario líquido. En el caso de la agencia tributaria, no nos envían una nómina física, sino que tenemos una oficina virtual donde, entre otra mucha información, nos cuelgan esa nómina. Bien, para que veáis un ejemplo, esto es un tipo de nómina. Bien, en el primer apartado, el encabezado, se incluyen todos los datos identificativos, entre ellos el área de trabajo o vuestro nivel. Podéis encontrar información relativa a vuestros datos personales, nombre y apellidos, DNI, el nivel de carrera profesional, la antigüedad, la denominación del puesto, el destino, el organismo al que pertenecéis, el periodo al que corresponde la nómina, los datos bancarios e incluso, como en nuestro caso, podéis encontraros pues una foto para que veáis cómo os vais haciendo más viejos y lo poquito que os queda para jubilaros. Este sería el apartado del que os hablo, de datos personales, incluyendo aquí el periodo al que corresponde esta nómina. ¿De acuerdo? En cuanto al segundo apartado, los devengos, conceptos principales. Los devengos se componen de las retribuciones que generáis mes a mes por diferentes motivos. ¿Vale? Estas retribuciones pueden ser básicas o complementarias. ¿En qué radica la diferencia entre las dos? En que las básicas son una cuantía fija, estable, y sin embargo las complementarias pueden variar. Pueden aparecer, pueden no aparecer, la cuantía puede ser diferente. En cuanto a las retribuciones básicas, se puede resumir en lo que cobra todo funcionario. Como os decía, son cuantías fijas. En primer lugar, encontraríamos el sueldo base. Se establece para cada categoría profesional o para cada cuerpo de la administración. Es igual para todas las personas que están incluidas en esa categoría o en ese grupo. ¿Vale? En este apartado se refleja el total de remuneraciones que habéis recibido por el trabajo realizado. Por otro lado, estaría la antigüedad, los trienios. Cada 3 años de servicio se computa un trienio. ¿Vale? Los trienios son acumulables y se acumulan en la paga tanto los de el grupo en el que estáis adscritos actualmente como trienios que hubieseis generados en cuerpos o grupos inferiores. ¿Vale? La cantidad a reflejar es fija para cada categoría profesional o cuerpo. En el caso de mi nómina podéis observar que yo he pertenecido a dos cuerpos, como es el C2 y el C1, y tengo 2 trienios en un sentido, 2 trienios en el otro, y luego el importe cobrado en función de cada trienio cobrado, generado. Por otro lado tenemos las pagas extras. Las pagas extras es un derecho que generas mes a mes. Sin embargo, solo vas a cobrar ese derecho en junio o en diciembre. ¿Por qué digo que se genera mes a mes? Porque si empezáis a trabajar en la administración en marzo, vais a cobrar la parte proporcional en junio, no vais a cobrar los 6 meses de paga extra. ¿De acuerdo? Consta habitualmente del salario base, del sueldo base y de la antigüedad, pero puede incluir también otras retribuciones complementarias. En nuestro caso, por ejemplo, incluye el complemento de destino y el complemento específico. Pero esto, como os digo, varía en función de cada organismo al que estéis adscritos o en el que estéis trabajando. Las retribuciones complementarias. Aquí ya no se puede hablar de conceptos ni de cuantías fijas, ¿vale? Engloba todo, cualquier complemento que podéis recibir, derivado de vuestro puesto y desempeño.
Aquí podríamos incluir cualquier cantidad extraordinaria que recibes, tanto puede ser mes a mes, o cada trimestre, o por semestres, o una vez al año. No hay una periodicidad fija, en algunas sí, pero en otras no. Son todas variables. Los complementos más habituales que son el nivel de complemento de destino, ¿vale? Se paga lo que vas mejorando en tu carrera profesional. Cada puesto en el que estás adscrito tiene asignado un rango de nivel de complemento de destino y este rango definirá la progresión posible en el sistema en tu carrera administrativa. Por ejemplo, en caso de un agente tributario, en el grupo C1, los puestos de trabajo pueden ir entre los niveles 16 a 22 y en función de ese nivel vas a cobrar un complemento de destino. Cuanto más alto es el nivel, más alta es la cantidad asignada a ese complemento de destino. En nuestro caso, en la agencia tributaria, accedes con un nivel, pero con el paso del tiempo ese nivel va aumentando, con lo cual aumenta la retribución complementaria en el complemento de destino. Por otro lado, tenemos el complemento específico. Retribuye las condiciones del puesto de trabajo. La cantidad recibida varía, ¿de acuerdo? Es como la anterior. Hay una cuantía fija, pero en función de dónde te encuentres, es variable. En el caso de la agencia tributaria, dentro de los niveles que os comentaba en el apartado anterior, te va modificando cada cierto tiempo el tramo dentro de ese grupo. El tramo puede ir desde un tramo 0 hasta un tramo 4 dentro de cada nivel. Así, por ejemplo, en mi caso, soy C1 con un nivel 18, pero yo estoy en el tramo 2, entonces soy agente de Hacienda Pública 2. Ya he superado el tramo 0 y el tramo 1. Se te va reclasificando este nivel también con el paso del tiempo. Podemos encontrar un complemento de productividad que retribuye el especial rendimiento en el puesto del trabajo en el que estás. En el caso de los agentes tributarios en el área de recaudación, que es en el que estoy yo asignada, nos pagan una cuantía fija mensual. ¿Qué pasa? Que una vez que finaliza el año, nos revisan si el área de recaudación ha cumplido los objetivos establecidos y si tú has ayudado en ese cumplimiento, se te abona una regularización de productividad. Es variable. No hay una cuantía asignada de si llegas a este objetivo, cobras tanto. No, es variable. Y es también en función de objetivos y tu responsabilidad en esa consecución. Hay también complementos de turnicidad que aparecen en nóminas de personas que realizan distintos turnos de trabajo de forma habitual. Y también te puedes encontrar con conceptos como hora extra, si realizáis horas por encima de vuestro horario laboral, ya sean voluntarias o forzosas, deben aparecer reflejadas en la nómina, con un valor monetario correspondiente. Por ejemplo, los compañeros de gestión en la agencia tributaria, cuando es la campaña de renta, acuden a las plataformas para prestar el servicio durante las tardes. Eso se consideraría una hora extra que tiene que tener su concepto determinado dentro de lo que es la nómina. ¿Vale? Así, por ejemplo, en una nómina de la agencia tributaria, el concepto de retribuciones os aparecería aquí, ¿de acuerdo? Y como ves, pues hay más conceptos en mi nómina de los que os he comentado. La productividad extra de resultados es una campaña que tenemos especial nosotros que supone un incremento horario de 6 horas en unos meses y otras 6 horas en otros meses, que al final del año tienes que cumplir 12 horas de trabajo a mayores y nos dan una cuantía fija durante esos meses de cumplimiento y después en función de los objetivos nos retribuyen además ese concepto a mayores. Bien, hasta aquí tendríamos lo que es, diríamos, ingresos, lo que te abonan, lo que te ponen a mayores, lo que suma. Tiene que aparecerte el total de vengado, que es el total de todos los conceptos que suman, como os digo, en vuestra nómina.
Y aquí ya empezamos con la segunda parte, las deducciones. Las deducciones ya entramos en lo que te van a restar de tu nómina. En principio te restan lo que es el IRPF. Es un porcentaje variable que calcula el pagador, no el empleado. ¿Vale? Ya te viene calculado. En la nómina de cualquier trabajador aparece este concepto. Bien. ¿Cómo se calcula el IRPF? Pues hay un programa de acceso público en la agencia tributaria donde en función de tu DNI, tu fecha de tu año de nacimiento, los ingresos brutos estimados a lo largo de todo un año, tu situación personal, si estás casado, soltero, si tienes hijos, si tienes personas a tu cargo, si tienes una minusvalía o la tiene cualquiera de las personas que tienes a tu cargo, una deducción de vivienda, por ejemplo. Y también se tiene en cuenta lo que se va a pagar por ti a la seguridad social o la mutualidad. ¿Con eso qué se consigue? Se consigue obtener un importe monetario que tiene que ser lo que tienes que tener retenido a final de año. Esto se desglosa en un porcentaje mensual. Este porcentaje se puede ir variando porque las retribuciones pueden ir variando a lo largo del año. Entonces el importe estimado puede ir aumentando o bajando y entonces esa retribución va subiendo o bajando. Los que lo hacen son las unidades de recursos humanos. En nuestro caso, revisan ese porcentaje trimestralmente. Solo nos pueden regularizar lo de los 2 meses anteriores. Una vez pasados 3 meses, ya ese importe no pueden modificarlo. ¿Por qué os hablo del IRPF? Porque es muy importante. ¿Por qué? El porcentaje mínimo que se te os va a retener es un 2%. Eso es lo mínimo establecido por ley. No puede haber menos. ¿De acuerdo? Por otro lado, radica la importancia de este concepto, sobre todo el primer año que empezáis a trabajar. Porque la administración va a tener en cuenta lo que estima que vais a cobrar, pero no lo que hayáis percibido hasta ese momento. Si tenéis alguna pensión, si teníais el cobro del paro, si habíais trabajado para otra empresa durante ese periodo, no lo va a tener en cuenta porque lo desconoce. Entonces te va a aplicar una retención en función de lo que ellos estiman pagar. Y ese porcentaje puede ser inferior a lo que realmente se va a regularizar en la renta del total de lo que tú recibes. Porque, por ejemplo, el INEM no retiene nada. Entonces hay que compensar esas retenciones. ¿Dónde se compensan? En la renta. Si se te ha hecho retenciones de más, se te va a devolver dinero. Si es de menos, es cuando os toca pagar. Entonces tener en cuenta y tener cuidado de que esta retención esté correctamente hecha. ¿De acuerdo? Otra de las deducciones que se aplican son las cotizaciones a la seguridad social o a las mutualidades. ¿Vale? Son las cantidades aportadas para esos fondos de seguridad social o mutualidad. ¿Para qué? Para proteger a los empleados públicos cuando estás en una situación de enfermedad, de accidente o una imposibilidad de trabajar, las llamadas estar de baja o una incapacitación, pues ese fondo es el que cubre tu salario. En una nómina tiene que indicar siempre cuál es la parte de las cotizaciones que aporta el funcionario y cuál es la parte que aporta la administración. Hay otras deducciones, pero estas ya son totalmente voluntarias. En el caso del Ministerio de Hacienda, hay un colegio de huérfanos de Hacienda con el que puedes voluntariamente colaborar con un 0,5% de tu sueldo. ¿Y para qué se hace ese fondo? Pues para ayudar a los hijos de los funcionarios de Hacienda que hayan fallecido. Aquí os enseño pues mi nómina, las deducciones, los descuentos y aquí tenéis las cuotas de IRPF, los derechos pasivos, la cuota de MUFACE, estos serían las aportaciones a la seguridad social y en mi caso estoy escrita a colaborar con el Colegio de Huérfanos. Aparecen reflejadas el total de deducciones y ya una vez generado esto, pues tienes lo que sería lo que vas a cobrar.
definitivamente. Por tanto, ante una pregunta de cuánto voy a cobrar cuando apruebe la oposición, como podéis observar, es muy difícil de determinar. Hay muchísimas variables que pueden influir. Nadie te va a decir exactamente lo que vas a cobrar. Te pueden decir, puedes cobrar entre A y B, puedes estar sobre X, pero nadie te va a decir, vas a cobrar tanto exactamente. No es, no es factible determinarlo, porque de hecho mi nómina varía mes a mes. No hay ningún mes que sea igual al anterior. Bueno, espero que todo esto os haya servido de ayuda. Espero que aprobéis pronto la oposición. Mucho ánimo, estáis en buenas manos y veros pronto como compañeros en la administración. Un saludo.